está aquí con nosotros y es un honor compartir esta mesa y compartir estos estudios para tener el testimonio de una persona que ha aportado tanto al fútbol nacional, al fútbol internacional y que ha vivido en Venezuela tal vez momentos inolvidables. Bienvenido Lázaro Candal, es un honor para nosotros tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Fuiste demasiado excesivo en tus comentarios porque yo hice única y exclusivamente lo que tenía que hacer en un país que tanto amo y que tanto me dio. Por lo tanto, era mi obligación de trabajar para Venezuela, por Venezuela. Yo quiero agradecerles a ustedes por haberme invitado afuera de la cancha de Luz Radio de Maracaibo, porque para mí es un halago muy grande, una demostración de cariño y de simpatía que se une a las otras muchas demostraciones que estoy recibiendo en Maracaibo y que de una manera o de otra me siento incapaz de poderlas pagar porque son demasiadas y que me sorprende porque yo nunca creí que me iban a ofrecer tanto cariño y tanta generosidad, que considero que no la merezco porque no soy más que una persona cualquiera que hice lo que el propio país me ayudó a hacer y el propio país que me respaldó y me enseñó a hacerlo además. Así que el mérito mío pienso que no es un mérito, sino que es una obligación mía de hacerlo por un país al que tanto amo. Lázaro, ¿cuántos años en estas lides del fútbol, tanto en materia periodística como vinculado de alguna manera al fútbol para su trayectoria? Bueno, yo empecé aquí en el año 1959, hace 52 años, si no me equivoco. Y empecé en el diario El Mundo de Caracas, una columna que escribía, que se llamaba Futbolerías. Allí había un gran periodista, fallecido lamentablemente, Pepe Rivas, un extraordinario periodista y además de periodista, extraordinaria persona. Y ahí ya me fui forjando con la cadena Capriles. De ahí después pasé a Últimas Noticias. En Últimas Noticias estaba Raúl Hernández, un viejo periodista, también fallecido lamentablemente, y muchos otros más con los que fui conociendo y haciendo patria y proyectándome ya en el medio, en donde indudablemente la cadena Capriles me apoyó mucho. No solo me apoyó en Última Noticia, sino también en el diario El Mundo, en los dos, que eran de la propia cadena, por mis compañeros que me ayudaban, y ya me fui fortaleciendo. Después busqué las emisoras de radio, que también Ondas Populares, que tuve un programa, y ahí fue naciendo en mí todo el proyecto futbolístico en un país en donde en esa época había nada más que 4 equipos de fútbol. Estaba el Danubio, profesionales, Deportivo Portugués y La Salle. Era un drama, 4 fútbol y 200 personas en la tribuna. Eso le iba a preguntar, ¿cómo venirse usted de un país de mucho fútbol como es España a tierras venezolanas donde el fútbol no era el imán, donde el fútbol había que sembrarlo, había que construirlo, había que regarlo día a día para que empiece a dar fruto recién en estas últimas 2 décadas, porque antes era difícil ver gente en los estadios, ver gente entusiasmada con un equipo. ¿Por qué enamorarse de este país? Porque yo no vine de España, vine de Costa Rica. Vine de Costa Rica porque yo me fui de España para Costa Rica. Un amigo me convenció, que es hoy embajador de Costa Rica en Cuba, José María Penabaz, era un gran periodista, y me convenció, me llevó para Costa Rica, le gustó, dijo que era un gran país, y es chiquitico, por eso le llaman ticos, chiquitico, y ellos también son chiquiticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que me filtré en ese país a jugar fútbol, debuté fútbol profesional en la Gimnástica Española, después en el Club por la Libertad, imitando a un equipo paraguayo, y trabajaba al mismo tiempo en el Diario Nacional como periodista deportivo y jugaba fútbol. Y a los 3 años me vine para Costa Rica contratado por La Salle, cuyo presidente era
René Gemer, fallecido, extraordinaria persona, después fue presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el presidente más honesto y extraordinario que he conocido en mi vida, como persona y como honesto. ¿Cómo superar tantas verdes, tantas situaciones difíciles que ha vivido el fútbol venezolano, tantas situaciones, tantos reveses y cachetadas que recibía la selección venezolana? En estos días, cuando escuchaba la rueda de prensa de César Faría exigiendo respeto, y que tiene toda la razón, pero yo me pregunto qué sería de César Faría si hubiera vivido la época de Venezuela, de la Venezuela de acero, pero de acero no por lo fuerte, sino de 7-0, de 6-0, de 5-0, que nos aplastaban y nos humillaban en todo el territorio sudamericano, y que había que venirse con las tablas en la cabeza después de hacer sacrificios enormes para poder ir a transmitir un partido, para poder traer las incidencias de los partidos de Venezuela. ¿Cómo pasar todo eso tan difícil y llegar igual con la misma fe a que Venezuela va a lograr poco a poco espacio en el contexto futbolístico? Es que es dramático, por esa frase también me salió dramático, hermanos, porque era dramático vernos perder, y no solamente vernos perder, porque muchos partidos yo los narraba y había que decir un gol en contra de Venezuela, golazo Martín Polar, y yo decía, ¿cómo es posible decir si te lo están clavando y aún encima tienen que festejarlo? Es decir, que no tenía sentido. Una vez fuimos a jugar a Trinidad, y Trinidad, claro, era el equipo B, pero con todo eso nos metió 11, Dios mío. Y yo le dije no, 11 no, 13, Dios, mal número, 13, Trinidad nos metió 13-0, y le digo, Pescado, que era el entrenador, Pescadito Gómez, un argentino buena gente, sabía mucho del fútbol, Pescado, Dios mío, pero ¿qué pasó? Y me decía, hasta los camareros nos marcaban goles desde el hotel. Era increíble. Una vez fuimos, yo me acuerdo una vez en la Copa Libertadores, que fui con un diputado a Chile, y entonces en el Estadio Olímpico de Chile jugaba el Galicia, la Copa Libertadores, contra el Colo-Colo, y en Rancagua contra O'Higgins de Chile jugaba el Marítimo, y entonces a mi lado en la transmisión había un diputado venezolano que fue ahí y entonces me decía, Lázaro, y yo tenía que dar el resultado del partido que estaba narrando y el resultado del partido que venía de Rancagua, del otro equipo venezolano. Claro, y el diputado me tenía, hoy vamos a ganar aquí, vamos a ganar en Rancagua, tal y para aquí. Y yo, ¿usted cree, diputado? ¿Usted cree? Que yo desconfiaba. Y entonces llega y empiezan y nos marcan el primer gol. Gol del Colo-Colo, y a la madre que lo parió, y llega y me dice, y viene la noticia de Rancagua, gol de los O'Higgins en Rancagua al Marítimo, y gol del Colo-Colo al Galicia en Santiago, gol en Rancagua al Marítimo. Y digo, diputado, ¿pero qué pasa, diputado? No van a clavar a goles aquí, allá. No te preocupes, Lázaro, hay que tener optimismo. Yo tengo todo, pero terminó en Rancagua el partido, O'Higgins 6, Marítimo 0, y termina el partido en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, Colo-Colo 6, Galicia 0. La madre que los parió a todos y al árbitro, porque el diputado decía, el árbitro está muy favorable, el diputado. Y pues, ¿qué árbitro, diputado? ¿Cuál árbitro? Si el árbitro no marcó los goles no marcaron ellos, no el árbitro. Bueno, y así era en todas partes, y 8 en otro sitio, y en Colombia, y para aquí, y yo decía, no puede ser, hay que trabajar, y con las líneas ligas menores, y escribía artículos y entrevistaba a uno, entrevistaba a otro, y venga para proyectando, buscando hay que traer entrenadores, hay que hacer acopio de fuerza, tenemos que honrarnos. Y después yo le decía a los jugadores,
ustedes nunca tengan vergüenza por jugar, porque el jugar los alimenta de ilusión, y aunque pierdan, tienen que defender su casta, y si se les están metiendo 5, sigan luchando como si estuvieran igualados, y para que no les metan 6, no pueden meterle 6, y así van poco a poco desarrollando su ilusión, y así fue poco a poco con los años, trascendiendo el fútbol en las inferiores, íbamos ya jugando con los equipos de Curazao, con todos los demás, los de Colombia. Colombia nos ayudó mucho, porque Colombia, por ser hermanos y estar al lado nuestra, muchas veces en vez de meternos 6 nos metían 4 o 3, le dábamos lástima, y no aprieten tanto para que los muchachos se estimulen, y de esta manera los muchachos se fueron estimulando y fueron admitiendo la posibilidad que había de que no te metieran 6 ni 5, y así fueron creciendo el fútbol, y de la manera que iban creciendo ellos mismos iban proyectando, de tal manera que llegó un momento en que ya, por ejemplo, jugábamos contra Brasil y ya sabíamos que íbamos a perder. ¿Cuál era la diferencia? Saber que no nos metieran 8 o 6, sino que nos metieran 3 nada más. Entonces era una ilusión fallida, una ilusión derrotista, fracasada, salir a perder ya de antemano sabiendo que te van a meter 3, pero que a lo mejor te meten 6. Un día, Pescado también, fuimos a jugar cuando Pelé vino aquí la primera vez. Pelé, imagínate tú. Y entonces íbamos a salir al campo y estaban los jugadores de Venezuela, ya había salido Brasil, estaba peloteando Pelé y tal. Entonces Pescado agarra a Barre Sánchez, que era el central nuestro, fuerte, enérgico, y lo agarra y dice: pues che, Barre, vení, mira, fíjate en el número 10, que era Pelé. Fíjate bien. Sí, profesor, ya me fijo, el negrito ese que... Sí, te fijaste bien, pero bien, profesor, pero ya me fijé, bien, seguro que te fijaste bien. Sí, profesor, pero ¿por qué? ¿Lo ves? Pero tú lo ves bien. Sí, profesor, lo veo, pero ¿por qué? Es que, hijo mío, después no lo vas a ver más en todo el partido, no lo vas a ver más. Nos marcó 3 goles, nos ganaron 6-0, la madre que lo ha de parir. Entonces, ¿qué haces? Te mueres. Y así era siempre. Era una fiesta de goleadas. En la Argentina 11, en el otro 8. Dios mío, querido. Hasta que empezamos a morder y a hacer las derrotas duras. Y en la Copa Libertadores nos ayudó mucho, porque a los equipos les exigíamos, yo siempre cuando viajaba, les exigíamos en los sorteos jugar el primer partido en Caracas, porque si iba el partido allá, te metían 6, ¿quién iba a verte en Caracas? Nadie, porque te podían meter otros 6. Entonces exigíamos Caracas, ¿por qué? Porque nos metíamos en la cabeza de que no nos podían ni meter 6 ni ganar. Y efectivamente, el primer gran triunfo nuestro fue contra Peñarol de Montevideo, el Galicia, en una Copa Libertadores, la primera, que en el año 65, cuando ya estábamos debutando. Y entonces viene el Peñarol lleno de figuras, y hicimos un equipo en donde teníamos 4 uruguayos buenos, y los demás criollos, David Mota, Freddy, unos jugadores muy buenos, que ya habían despertado, ya habían superado batallas y goleadas, ya estaban mentalizados. Y empatamos a un gol, fue un triunfo. No dormimos todo. El Peñarol de Montevideo era el campeón de campeones. Impresionante, tiene un equipazo. Y le empatamos a unos, imagínate tú. Y fíjate qué mala suerte. Empatamos a uno. Y nos quitaron el punto. Antes eran Leopardi, que jugó con nosotros de central, era un uruguayo que parece que estaba mal fichado. Y entonces el primer punto que ganamos en la historia y nos lo quitan. Imagínate tú, sin marcarnos el gol. Nos lo quitaron porque Cataldi, el uruguayo, era un vivo y nos fastidió. Pero eso fue una ilusión. Y a partir de ahí ya empezamos a ilusionarnos, como cuando le ganamos a Bolivia por vez primera en la Copa
en los eliminatorios del Mundial, le ganamos a Bolivia 1-0, marcó el gol Pedro Acosta, y fue al partido Luis Herrera, para descanse, el presidente de Venezuela, y no lo creía, que el propio presidente no lo creía. Eso fue en el Olímpico. Y fue a los vestuarios y abrazó a los jugadores todos desnudos que estaban con jabón y todo, y los agarraba. Y Venezuela, Venezuela. Esa era una ilusión que te hacía grande. Y los jugadores enseguida se preñaban de esa ilusión. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí estaba, se iba forjando un destino, y en esa forja de destino y de continuación de destinos venía el Italia, y un día el Italia ganó en el Maracaná al Fluminense 1-0. Mendoza, claro, llevábamos 9 brasileños, pero no importa, y Fasano, el portero era italiano, sí, pero nacionalizado. Entonces, ganamos 1-0, ¿y qué significó eso? Bueno, el partido duró 90 minutos y estuvimos 94 minutos delante de Fasano defendiendo. Salió un brasileño ahí corriendo de los nuestros en una jugada, marcamos el gol y otra vez para la cueva. Pusimos un autobús y no pudo Fluminense. Pero más allá de esa anécdota está el hecho de que ganamos y de que el fútbol empezaba a surtir efecto, porque era muy hermoso ganar y sentirse respetado. Y así fuimos participando después en torneos eliminatorias, y en la medida en que empatábamos, por ejemplo, la primera en la Copa América, en el año 67, llevamos un equipo, Mentocita, Rafa, Ravelo, Azarzalejo, Tortolero, bueno, un equipito más o menos, y perdimos, pero cuando nos enfrentamos a Bolivia ganamos 3-0. Marcó Ravelo, marcó Rafa, y marcó ¿quién más? Escobino, uno que juega en el Valencia, criollo, y eran todos criollitos. David Mota fue el mejor defensa que ha existido en la historia del fútbol venezolano. No ha salido nadie como él, nadie. Era impresionante David Mota. Bueno, y ahí ganamos 3-0. Fue el primer triunfo sensacional. Eso nos alimentó de una enorme moral, y ya entonces la gente iba a vernos más, ya empezaba todo esos triunfos, esa cosa, y después ver a jugar a David, a Luis Mendoza, a Freddy Eli, que ya tenían rango de jugadores, porque David era una cosa. Fuimos a jugar contra el Náutico de Recife en Pernambuco, Copa Libertadores, era el campeón el Náutico, y perdimos 1-0, y David Mota jugó también, que lo querían fichar allá, y el pasaporte hubo que hacerle una experticia, porque decían que era falso, porque él no podía ser venezolano. Por la forma que jugaba, porque salía así, hacía túneles siendo marcador derecho. Imagínate tú, la madre que lo parió, como claro. Bueno, entonces con esos jugadores ya tú te alimentabas de esperanza, y ellos también te hacían respetar. ¿Qué ocurre? Que en ese momento el fútbol en la Copa Libertadores va encontrando una respuesta. Ya ganábamos en Caracas, ya nos hacíamos respetar, y ¿qué ocurre? Que ya había un fútbol, era pobre, pero ya se empezaba a respetar, y era el que teníamos, y había que quererlo, porque era el que no teníamos otro. Jugábamos partidos con los colombianos, les ganábamos, perdíamos, pero ya empezaba una igualdad, y esa igualdad se fue reflejando luego en las eliminatorias. Las eliminatorias, después de haber ganado a Bolivia, con Brasil perdimos 1-0. Claro, con Brasil hicimos trampa, porque el campo lo pintamos de verde, hicimos huecos en el campo para que el balón botara mal. Claro, y a Brasil lo preguntaba. Y Brasil estaba desesperado, se caían, echábamos la pelota afuera, y cuando se dieron cuenta, jugaron el partido, y en el minuto 81 iban empatados a ceros, y era el equipo que asombró en Europa y en el Mundial 82. Imagínate tú, Falcao, Sócrates, Éder, Zico, Junior, Serginho, un equipazo de monstruos. Claro. Y nos ganaron 1-0 de penalti faltando 9 minutos. Todavía están protestando por los huecos del campo y la pintura.
Es decir, que hay que ir luchando poco a poco y entonces estableciendo fortaleza y mentalidad a los jugadores. ¿Cómo percibe Lázaro el hecho de que eso que se iba preñando Venezuela, que bien lo decía, poco a poco, con esa ilusión, cuando Galicia le gana, cuando Venezuela le gana a Bolivia, en fin, con esta Venezuela, con la Venezuela de ahora, que como nunca antes nosotros veíamos que gente y fanáticos se reunieran frente a una pantalla para ver un partido de Venezuela y estuvieran hasta que finalizara el partido y gritaran de júbilo y salieran a celebrar, porque aquí el venezolano se caracterizó por ponerse la camiseta de Brasil o Argentina y salir a celebrar en las calles por un triunfo que nos era ajeno. Bueno, eso fue lo que ocurrió el día del 6-0 de Barre Sánchez, que todavía anda buscando a Pelé. tres goles. Bueno, ese día pues está todo clarificado. Sin embargo, el día del 1-0 la gente veía el 6-0 como normal y aplaudía los goles de Brasil y respetaba a Venezuela, pero no la amaba, no la defendía, porque el espectáculo de Brasil era demasiado elegante y Pelé, los goles impresionantes, los goles de gol. Cuando les ganamos, cuando les batamos a ceros, jugando mal, jugando muy mal, porque no jugamos, no puedes salir a jugar a Brasil porque te clava. Eso fue lo primero que les dijimos a los jugadores: no salgan a jugar al fútbol. Si salen a jugar, nos meten 8, claro, nos metieron 7 o 10. Y salieron a no jugar, a no dejarlos jugar a ellos y a no jugar a ellos. Y así, la grada se dio cuenta que jugábamos mal, pero como Brasil no nos ganaba, se ponía contenta y en el segundo tiempo ya aplaudían y ya Venezuela, ya empezaba un fervor patriótico. Y eso es lo que nosotros buscamos, el fervor patriótico de sentir la camiseta del país, la vino tinto, no la camiseta canariña. Y eso fue lo que ganamos en ese partido.